Una vez que hemos aceptado el llamado de Jesús, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué toca ahora? Pues vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8, y vamos a leer un texto que es muy clave, un texto donde podemos ver qué es lo que Jesús requiere de nosotros ahora que hemos aceptado el llamado de Jesús, ahora que hemos aceptado su llamado. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis? Aquí Jesús está estableciendo el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a llenar de poder y nos va a dar la capacidad de poder serle testigos. Un testigo es aquel que da testimonio de algo que ha experimentado, que ha visto, que ha palpado, pero en nuestro caso, como hijos de Dios, que también hemos experimentado. Y dice que el Espíritu Santo tiene que venir primeramente. No podemos ser testigos, no podemos vivir el llamado de Jesús. Podemos hacerlo, aquí cada uno es libre, pero ¿cuál es la indicación de nuestro Señor? Dice, es que yo os he llamado, yo tengo un plan para vosotros, pero ahora os hace falta algo. Os hace falta algo que os va a ayudar. ¿Y eso qué es? Es la llenura del Espíritu Santo. Cuando dice aquí, cuando haya venido sobre vosotros, esa expresión está haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Bueno, mira, es cuando el Espíritu Santo de Dios, la presencia misma de Dios, viene a llenar todo tu ser. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, está con nosotros. Él es el Paracletos, ¿verdad? Lo hemos visto, es el que está acompañándonos, ayudándonos. Pero aquí está hablando de algo diferente. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros, haciendo alusión a la llenura del Espíritu Santo, y está diciendo que el Espíritu Santo de Dios va a tomar control de todo vuestro ser. Es decir, que va a llenar cada área de vuestras vidas, todo vuestro ser, todas las habitaciones de vuestras casas. Cada uno de los que estamos aquí somos como una casa, y a veces le dejamos a Dios que obre, que nos cambie, que nos transforme en la realidad a lo mejor de la familia, que guíe nuestro trabajo, que guíe nuestra economía, pero hay cosas que igual no le estamos dejando a Dios obrar y nos sentimos estancados. Pues ahí es cuando viene el Espíritu Santo de Dios, y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas nos llena completamente, y eso, hermanos, es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, entonces ya no avanzamos, ya no vivimos el llamado de Dios por nuestras fuerzas. Lo vivimos a través de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, las cosas son diferentes. Hay gente, ¿verdad?, que se quema, que se cansa, que dice, yo acepté a Jesús, empecé con entusiasmo, pero luego cuando llegan circunstancias, llegan complicaciones, cuando no ve lo que está esperando ver, de pronto uno empieza a desanimarse, a venirse abajo, pero ahí es cuando nosotros tenemos que entender que lo que Jesús ha indicado para nuestras vidas es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y yo no sé cuántos quieren ser llenos de Dios. Porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo estamos hablando de eso, de ser lleno de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y cuando decimos que, o Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre vosotros, y esta promesa nos alcanza, está diciendo que nos va a llenar, que vamos a ser completos en Él. Y cuando nosotros somos llenados por el Espíritu Santo, ocurre en nuestras vidas algo impactante, una transformación. Y hay cosas que a lo mejor no podemos cambiarlas, no podemos avanzar, nos sentimos limitados, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y llena nuestras vidas, experimentamos una transformación en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo no sé si tú quieres ser transformado por el Espíritu Santo. Yo no sé si quieres que el Espíritu Santo de Dios te llene completamente tu ser, no solamente a lo mejor tu corazón, porque verdad a veces nos rendimos al Señor, pero no tenemos rendida nuestra mente. Luchamos con pensamientos, decimos, Señor, yo te quiero servir, y hay una intención
genuina de seguir a Jesús, de amarle, pero hay pensamientos con los que uno va luchando, hay cadenas que a uno le van deteniendo. Pues ahí es cuando el Espíritu Santo, cuando viene, cuando llena completamente el ser de una persona, de alguien, de un hijo suyo, entonces empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Y ahí es donde podemos vivir correctamente el llamado de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, al versículo 8, y vamos a ver esta realidad en dos hombres que cuando fueron llenos del Espíritu Santo experimentaron una transformación. Hubo un antes y un después en sus vidas. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienes? Hechos 4:8 dice, antes de leer, para que entiendas bien lo que vamos a leer, te voy a comentar brevemente lo que pasa antes. En Hechos 3, el capítulo anterior, ocurre que dice que Pedro y Juan, de camino al templo a orar, en la hora de la oración, se encuentran un cojo de nacimiento, había nacido cojo. ¿Y qué sucede? Que estos hombres, llenos de Dios, convencidos del poder de Dios, le dicen a este hombre, para hacer la historia corta, en el nombre de Jesús, levántate, anda. Y este cojo milagrosamente es sanado y se levanta y empieza a dar brincos y a glorificar a Dios. ¿Y qué sucede? Pues que esto provoca una revolución. La gente ve este milagro y dice, esto no puede ser. Y la gente, todo el pueblo dice que cogieron y fueron donde estaban Pedro y le empezaron a preguntar, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces Pedro y Juan aprovechan para predicar el evangelio y la predicación fue tan poderosa que como 5.000 personas en ese momento se convirtieron al Señor. Una pasada, tremendo. ¿Qué pasó después? Que los líderes religiosos de la época, aquellos que habían crucificado a Jesús, que tenían envidia, celos, que no aceptaban el mensaje de Jesús y por ende tampoco el de sus discípulos, cuando vieron eso que estaba pasando, cogieron a Pedro y a Juan y lo metieron en la cárcel, sin ningún tipo de explicación. Los metieron en la cárcel y dice que esperaron al día siguiente y al día siguiente se levantan con esta pregunta y les dicen a Pedro y Juan, les dicen, ¿vosotros con qué autoridad, con qué potestad estáis haciendo lo que estáis haciendo? ¿Con qué autoridad este hombre ha sido sanado? Claro, se empiezan a cuestionar cosas y ahí es donde viene la respuesta de Pedro en el versículo 8, Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, atención a esta expresión, que es la clave de todo lo que vamos a ver. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Pedro? Dice, estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Les está echando en cara y les dice, vosotros habéis crucificado a Jesús, habéis negado a Jesús, lo habéis tomado, lo habéis menospreciado, pero dice que vosotros los edificadores habéis desechado esta piedra, pero dice, la cual Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser el más importante. Y termina diciendo en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendas palabras. La llenura del Espíritu Santo provoca, en primer lugar, una predicación con convicción. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar y compartir acerca del Evangelio convencido de lo que está hablando. Vemos aquí a Pedro y Juan que en un momento muy complicado empiezan a testificar de Jesús. De hecho, el testificar de Jesús, el hablar de Jesús les llevó a este punto, que los tuvieran que interrogar, que los tuvieran ahí en la cárcel, porque ellos estaban convencidos de lo que hablaban. Pedro llega a decir, es que vosotros habéis negado a Jesús, lo habéis crucificado, lo habéis tomado en poco, como a veces nosotros también hacemos con Jesús, o hemos hecho, ¿verdad? Que hemos negado a Jesús, que hemos dicho, no, ese no es nadie. Y Pedro les dice, es que este resulta que es Dios mismo, que Dios resucitó a Jesús y luego cuando Jesús resucita, como es Dios, empieza a manifestar su poder. Y dice, en el nombre de este Jesús resucitado, este hombre ha sido sanado. Si este hombre hoy lo veis sano, es porque Jesús está vivo.
Porque Él sí, vale, murió, pero Él está vivo, Él resucitó. Y por eso este hombre hoy lo podéis ver andar. Es tremenda esa convicción. Ahora, nosotros como discípulos hemos sido llamados también a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. La semana pasada, cuando veíamos que Jesús llamó a sus discípulos, llamó a Pedro y a Andrés, no eran discípulos, pero los llama, ¿verdad? Y les dice, os haré pescadores de hombres. ¿Qué les está diciendo? Yo cuento con vosotros para que vosotros prediquéis de mí, habléis de mí. No se trata de echar redes, ¿verdad? Porque la expresión dice, os haré pescadores de hombres. No es que van a coger unas redes grandes y van a estar pescando a los hombres y luego a ver dónde los meten, ¿verdad? No está hablando de eso. Está diciendo, yo os voy a ser gente que va a predicar, que va a hablar, que va a testificar acerca de mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente conozca el mensaje, se arrepienta y entonces formen parte de mi reino. Ese es el llamado que Jesús tuvo para sus discípulos una vez que lo aceptaron y es el mismo llamado que nosotros hoy en día tenemos. Ahora, para que nuestra predicación, para que lo que compartimos con otros sea eficaz, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas y traiga convicción. Lo hemos visto ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo, es que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre vuestras vidas, vais a recibir poder y me vais a ser testigos. En Judea, en Jerusalén, dice diferentes zonas, ¿verdad? Dice, me vais a ser testigos. Un testigo es aquel que da testimonio de algo que ha visto, de algo que ha oído, de algo que ha experimentado. Y para que nuestra predicación, para que a la hora de compartir con otros el mensaje del Evangelio sea eficaz, necesitamos ser testigos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que da poder al creyente. El Espíritu Santo es aquel que hace que cuando predicamos del Evangelio nuestras palabras no sean solamente palabras humanas. Y entramos en debates, porque a veces nos movemos en ese nivel de debate, de compartir, hablar de teología, pero la predicación no es eso, va más allá. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo y predica el Evangelio, el Espíritu Santo, como da poder al creyente, hace que las palabras no se queden en palabras, sino que sea Dios manifestándose a la gente. Como si Dios mismo se está acercando a la gente, Dios trayendo convicción a los corazones. Por eso dice que el Espíritu Santo es aquel que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros experimentamos esa llenura del Espíritu Santo, nuestra predicación no es una predicación que se queda en un terreno natural, sino que el Espíritu Santo de Dios nos llena de denuedo, nos llena de poder y entonces lo que compartimos, lo que hablamos, tiene un resultado diferente. Si os dais cuenta, en Pedro, Andrés, en general en todos sus discípulos, podemos ver un antes y un después a la hora de predicar. ¿Sabéis? Esta misma situación, vemos aquí Pedro en un momento tenso, en un momento complicado, le están interrogando acerca de lo que está pasando que tiene que ver con la obra de Jesús. Esa misma escena se vio antes, hace unos días, un tiempo atrás, y a Pedro le preguntaron y le dijeron, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú te pareces a Jesús? ¿Tú hablas como si fueras un seguidor de Jesús? Y en ese otro momento, Pedro negó a Jesús 3 veces y dijo, no, yo no conozco a este hombre. Claro, a Jesús lo iban a crucificar. En ese momento no era muy conveniente ser amigo de Jesús, porque si te asociaban, tú también corrías el riesgo de acabar igual. Eso Pedro lo sabía y era consciente. ¿Qué pasó con este hombre que habiendo experimentado todo lo que experimentó de parte de Jesús, vio todo lo que Jesús era capaz de hacer? En este momento vemos una reacción diferente. Pedro sabía lo mismo de Jesús, conocía quién era Jesús, sabía la capacidad que Jesús tenía para hacer las cosas, pero la diferencia está en lo que él había recibido cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo de Dios tenía que venir sobre ellos. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, de su presencia, él experimentó un cambio, una transformación. Y vemos a un hombre que en su momento dijo, no, yo no conozco a Jesús, ahora diciendo, solamente en Jesús hay salvación. Y si veis a este hombre sano, es porque Jesús lo ha sanado. Vosotros habéis matado, les decía a los
judíos, ¿verdad? Los religiosos. Vosotros lo habéis matado. Pues Él ha resucitado y Él es el que está haciendo todo esto. ¿De dónde viene todo eso? Yo no sé si tú quieres compartir acerca del Evangelio, quieres testificar con otros, quieres compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y que lo que tú haces, lo que tú compartes, lo que tú dices, tenga un efecto, una repercusión en el mundo espiritual. ¿Tú lo quieres? Tú quieres que cuando prediques, cuando hables a otros, el Señor te respalde y la gente diga que hay algo en ese mensaje, hay algo en lo que me estás diciendo, aunque sea muy sencillo, ¿verdad? Porque no hace falta pensar un supermensaje, solamente a veces un Dios te ama, un Dios te bendiga, un cómo estás, y Dios, acercándose a esa persona a través de tu vida, empieza a transformar, trastornar toda la realidad, y entonces Dios obra con milagros, Dios obra y empieza a intervenir en las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, todo esto ocurre. ¿Qué más? En el versículo 13, avanzamos, y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, está hablando de que era gente común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Estaba ahí el cojo, andando. Dice, ahí está la señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Sabéis? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo segundo que ocurre es que tenemos un testimonio impactante. Aquí dice que estos hombres que no querían reconocer a Jesús, que no les gustaba mucho la idea, que les rechinaba el mensaje del Evangelio, les rechinaba cada vez que escuchaban hablar de Jesús, no podían evitar algo, y es reconocer un testimonio impactante en aquellos que decidían seguir a Jesús y eran llenos de su presencia. Aquí dice que estos hombres, estos que estaban interrogando a Pedro y Juan, se maravillaban de Pedro y Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban quedándose perplejos. Estaban diciendo, esto no es posible. ¿Qué está pasando con estos hombres? Porque sabéis, Pedro y Juan y los discípulos, cuando negaron a Jesús, se escondieron y no hubo mucha gente que testificara acerca de Jesús. Hubo un silencio. Y todo esto la gente lo sabía, la gente sabe, la gente entiende el por qué. Pero ahora de pronto dicen, este mismo hombre ¿dónde estaba cuando murió Jesús? Ahora está predicando con denuedo. ¿Qué está pasando con él? Pues la respuesta es que él fue lleno del Espíritu Santo de Dios, fue lleno de su presencia. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos un testimonio impactante. El Espíritu Santo en primer lugar nos da denuedo. ¿Qué es el denuedo? Es valor, valentía, esfuerzo. Esos hombres hicieron algo que no era normal. En un momento así como el que estaban viviendo, lo que menos les convenía era seguir hablando de Jesús, pero ellos lo hicieron, ellos siguieron testificando acerca de Jesús. Eso es denuedo. Denuedo es hacer lo que te toca hacer cuando la cosa está un poco complicada, hacerlo con pasión, hacerlo con fervor, diciendo, es que yo voy a ir a la iglesia a servir a mi Señor. Yo voy a ir a la iglesia a servir a Dios. Yo voy a ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Eso es denuedo. Denuedo es que cuando a lo mejor hemos tenido una semana larga de trabajo, de circunstancias difíciles, de golpes que la vida nos ha puesto sobre nosotros, levantarnos y decir, no, yo tengo que agradar a Dios, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que vivir y experimentar su palabra. Jesús me ha llamado, Él cuenta conmigo. Y el denuedo, hermanos, es eso. Y a veces no tenemos denuedo, nos faltan fuerzas. Nos falta vigor, no avanzamos, sentimos que no podemos. Ahí es cuando necesitamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas nos da denuedo, nos da vigor, nos da fuerzas para avanzar adelante. ¿Qué más? El Espíritu Santo también nos capacita. Dice que estos hombres vieron que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué quiere decir esto? Sin letras quiere decir que eran gente que no había estudiado. Era gente que no tenía una gran teología, pero hablaban de una manera sorprendente y conocían la palabra de una manera sorprendente. Y dice del vulgo. ¿Qué quiere decir eso del vulgo? Gente de entre el pueblo.
no era gente que sobresalía, no era gente que estaba destacando, era gente normal, era gente común. Y eso es lo que maravillaba a estos hombres. ¿Qué estaba ocurriendo? Que el Espíritu Santo les estaba capacitando. Y eso pasa con el que quiere servir a Dios, que aunque nosotros no seamos capaces por nosotros mismos, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, Él nos capacita. Y aunque nosotros no podamos servir a Dios por nuestras propias fuerzas, el Espíritu Santo nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la capacidad para que podamos servirle. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a aceptar el llamado de Jesús porque tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a fallarle a Dios. Tengo miedo de volver a equivocarme. Ese pensamiento lo único que está dando a entender es que en el fondo tu confianza a la hora de servir a Dios, a la hora de seguir el llamado de Jesús, está en ti. Estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en la capacidad tuya para agradar a Dios, para hacer lo que Dios te está encomendando. Pero vemos que Jesús, ese no es el camino que ha establecido. Él dijo, no, es que vosotros necesitáis la presencia del Espíritu Santo, necesitáis ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué? Porque aunque no seáis capaces por vosotros mismos de servirme, de agradarme, de hacer lo que os toca hacer, si sois llenos de mi presencia, entonces yo os voy a llevar a un nuevo nivel, a una nueva realidad. Y vais a hacer cosas que no sois capaces por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos capacita. Y yo no sé si tú quieres ser capacitado por el Espíritu Santo. No sé si quieres romper tus límites. Si quieres dejar atrás ya el no puedo, el no valgo, el no sirvo. Porque aquí, hermanos, siendo sinceros y abriendo nuestro corazón, si todos abriéramos nuestro corazón, todos reconoceríamos que no somos capaces. Todos, en el fondo, a la conclusión que llegaríamos es que por nosotros mismos nada es posible. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios, el vivir el llamado de Dios, no es algo natural, es algo sobrenatural. Y si nosotros queremos vivir ese llamado y es sobrenatural, necesitamos una intervención sobrenatural para poder vivirlo. Y estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a tomar dentro de no mucho un momento para buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y si tú nuevamente dices, no soy capaz de vivir esta realidad, deja que el Espíritu Santo de Dios te llene y vas a ver la diferencia, porque Él no falla. Porque lo que Él hizo con estos discípulos también lo puede hacer contigo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, aunque no seamos capaces, aunque no valgamos por nosotros mismos, Dios, al llenarnos, Él actuando a través de nuestras vidas, Él sí puede, Él no tiene límites. Él no tiene ningún enemigo que le haga frente, no tiene ningún tipo de limitación para actuar. Él todo lo puede hacer. Nada hay imposible para nuestro Dios. Y podemos servirle con excelencia, con fervor. El Espíritu Santo también nos hace reconocibles como discípulos de Jesús. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene y tome control y dominio de nuestras vidas, ¿sabes lo que pasa? Que la gente nos reconoce. Y no por lo que decimos. Porque estos hombres, estos que estaban interrogando a Pedro y Juan, estaban maravillados, dice. Pero sabéis, no estaban maravillados por sus palabras. Estaban maravillados por el testimonio que ellos estaban dando. Estaban maravillados, impactados por lo que estaban viendo en ellos. No por sus palabras, sino por lo que estos hombres eran. Eran gente transformada, gente que tenían algo que sobresalía, algo que no se podía negar. Ellos mismos dicen, es que no podemos negar, no podemos anular esto que está pasando. Estos hombres algo tienen de Dios. No lo dicen así, pero ellos están reconociendo que algo sobrenatural está pasando con ellos. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas, nos hacemos reconocibles y la gente nos puede reconocer. A veces no pasamos desapercibidos. Somos uno más del montón. ¿Por qué? Porque, intentamos ser cristianos en nuestras fuerzas, pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas, entonces empezamos a sobresalir. No por nosotros mismos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque necesitamos ser luz para este mundo y la gente necesita identificarnos. Y la gente tiene que decir es que estos son discípulos de Jesús. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios, cuando transforma toda nuestra vida. El Espíritu Santo nos respalda con señales. Dice que porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Cuando nosotros somos llenos de la presencia de Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, lo normal es que Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y ocurran este tipo de cosas, señales. Las señales ayudan a la gente a encontrar un camino. Y cuando vemos en el libro de Hechos milagros y vemos que la gente era sanada de manera sobrenatural, ¿sabéis cuál era la consecuencia? Que la gente se empezaba a preguntar, el pueblo se empezaba a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha sido esto? Y entonces se daba oportunidad para predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque habían señales. Y donde hay señales, ya las palabras está bien, pero las señales van más allá. La gente puede ver el camino. Entonces, lo segundo que el Espíritu Santo hace es que tengamos un testimonio impactante. Y yo no sé si tú quieres tener un testimonio impactante. Sé que suena un poco fuerte, ¿verdad? Un poco es que tener un testimonio impactante. Bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que lo estamos viendo en esos hermanos. Y ellos eran gente común, como tú y yo. La diferencia es que ellos contaban con la presencia del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestro testimonio impacta a los demás. Y lo tercero y último, aquel que es lleno del Espíritu Santo responde correctamente en la adversidad. Ahí en el versículo 17 dice, sin embargo, estos hombres, ¿verdad?, hablando entre sí, a ver qué iban a hacer con Pedro y Juan, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, que no hablen de Jesús. Y llamándolos, les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y en el versículo 19 empieza a decir, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún otro modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lo tercero que ocurre con alguien que es lleno del Espíritu Santo de Dios es que tiene la capacidad de responder correctamente en la adversidad. Porque la adversidad a todos nos llega. Y cuando nosotros le decimos sí a Jesús, entusiasmados, en primera instancia, le decimos, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, gloria a Dios por ello, empezamos animados. El tema es que siempre empiezan a venir situaciones, complicaciones. Le hemos dicho a Jesús, Señor, yo quiero ser luz para este mundo, quiero predicar tu palabra, quiero seguirte, quiero ser un pescador de hombres. Y de pronto, cuando tienes que ir a pescar hombres a tu familia, resulta que tu familia no te acepta. Tus familiares dicen, pero este cambio, ¿verdad?, que has hecho no me agrada. No comparto lo que tú estás haciendo. Y te quedas solo. En el trabajo, de pronto empezamos a vivir esta vida diferente, sobrenatural. Y la gente empieza a decirnos, es que eres un bicho raro. Porque lo que haces, lo que dices, es que no tiene sentido. Empiezan a venir complicaciones. Empiezan a venir situaciones, soledad, opresión, pruebas, circunstancias. Y la adversidad lo que hace es poner a prueba nuestra determinación para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que hace la adversidad. Puede parecer algo malo, ¿verdad? Pero si tú lo ves desde esta perspectiva, la adversidad y las pruebas probándote a ver si realmente estás determinado a servir a Dios, entonces le podemos sacar jugo a esto. Porque la adversidad nos hace determinarnos. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando viene sobre nuestras vidas, en medio de la adversidad, en medio de momentos donde igual hasta ahora o lo normal ha sido bajar los brazos, bajar la intensidad, dejar al Señor, ¿verdad? Aceptamos el llamado, pero luego en la adversidad ya nos venimos abajo y entonces aflojamos y damos pasos hacia atrás. Luego nos arrepentimos y le decimos nuevamente a Jesús, sí, cuenta conmigo, quiero ser tu discípulo, avanzamos nuevamente, pero después viene otra situación diferente, volvemos a caer y volvemos atrás. Entonces, claro, si tú haces un cálculo y
y tú dices, mira, 2 pasos adelante, pero luego 3 hacia atrás, luego 3 adelante, pero 4 atrás, luego 5 adelante y 8 atrás, tú vas viendo esa realidad, tú vas analizando tu vida, vamos analizando nuestras vidas y ¿sabéis cuál es el cómputo global? Que seguimos en el mismo punto y estamos dando vueltas, pero queremos seguir a Jesús, queremos responder al llamado. El tema es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, entonces reaccionamos de una manera diferente. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, cuando vienen las pruebas, los problemas, las circunstancias, vienen las amenazas, vienen los temores, todo esto, el Espíritu Santo de Dios, como hemos dicho, que llena totalmente nuestro ser, entonces reaccionamos de una manera diferente. No conforme nuestras fuerzas, sino conforme las fuerzas de Dios, conforme las fuerzas del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú quieres responder de una vez por todas correctamente al llamado de Dios y en las pruebas, en vez de venirte abajo, en vez de aflojar, decir, Señor, yo voy a seguir adelante, no voy a aflojar en nada, no voy a volver atrás, no voy a ceder a esta tentación, no voy a ceder a este pecado, no voy a ceder a esta situación. Sé que no me va a traer ningún beneficio, pero es que no puedo evitarlo. Ahí es cuando nosotros vamos al Espíritu Santo de Dios y le pedimos, Espíritu Santo de Dios, lléname. Espíritu Santo de Dios, toma control de mi vida, ayúdame, porque entonces va a suceder eso que pasó con estos hombres. Estos hombres, en este momento, en un momento de adversidad, les dicen, no prediquéis, os la estáis jugando, que no lo hagáis. ¿Y sabéis lo que hacen? Dicen, juzgad vosotros, si es justo, obedeceros a vosotros antes que a Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta correcta en la adversidad? Porque a veces en medio de la adversidad estamos confundidos y no sabemos muy bien qué hacer. Dice la palabra de Dios que la opresión entorpece al sabio. Y cuando estamos oprimidos y cuando estamos experimentando momentos de adversidad, no sabemos muy bien qué hacer. Tenemos dudas, ¿hago esto o hago esto? Pues fíjate, aquí vemos un principio. La respuesta correcta en la adversidad siempre, siempre es la obediencia a Dios, el agradar a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la respuesta correcta. Y yo no sé si tú quieres responder correctamente en la adversidad. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que puedan subir. Y si el segundo paso, o el siguiente paso, mejor dicho, después de responder correctamente al llamado de Dios, ¿no? Al llamado de Jesús, Jesús ha dicho, cuento contigo, yo quiero usarte, quiero bendecirte. Si el siguiente paso es ser llenos de su presencia, ser capacitados por Él, ser formados por Él, ser guiados, dirigidos por Él, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a que Dios te llene? ¿Tú estás dispuesto a que el Espíritu Santo de Dios te llene? Porque dependiendo tu respuesta, tendrás 2 opciones. O luchar en tus fuerzas, luchar a tu manera, como lo has hecho hasta ahora. O la segunda opción, luchar, avanzar, vivir el llamado de Dios con el poder de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, contando con la tercera persona de la Trinidad, con Dios mismo, en tu corazón, habiendo llenado todo tu ser, habiendo llenado cada área de tu vida, habiendo transformado tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, tus hábitos, porque hay hábitos que no podemos romperlos, no podemos dejarlos atrás, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, Él lo rompe todo, Él lo revoluciona todo, Él lo transforma todo, y yo no sé si tú lo crees, y yo no sé si tú lo quieres. Voy a pedirte que te pongas en pie. Lucas 11:13 dice lo siguiente, esto lo dijo Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, atención a la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Sabes, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llene completamente nuestro ser, no es algo que nosotros tengamos que trabajarlo para que Dios lo haga. ¿Me explico? Cuando Jesús decía estas palabras y muchas otras más, cuando hablaba de la llenura del Espíritu Santo de Dios, hablaba como una promesa. Quiere decir que Dios lo había dejado disponible para todo aquel que lo pidiera. No tienes que ganártelo, no tienes que hacer cosas extraordinarias. De hecho, lo extraordinario vendrá cuando seas lleno de su presencia, cuando recibas la promesa. Y aquí dice Jesús que cómo no dará Él su Espíritu a todos los que se lo pidan. Ahí está la clave. No tienes que hacer nada, no tienes que trabajar, no tienes que tú estar ahí esforzándote a hacer cosas, porque eso vendrá después, Dios te capacitará. Pero algo sí tienes que hacer: pedirlo, anhelarlo, desearlo, pedirle a Dios: Dios, necesito que me llenes. Dios, necesito que tú me llenes de tu presencia, porque estoy viendo que necesito que tú me llenes para predicar con convicción. Quiero que me respaldes. Señor, yo te pido que me ayudes. Yo te pido que me llenes de tu presencia, porque quiero responder correctamente en la adversidad. Espíritu Santo de Dios, yo quiero tener un testimonio impactante. Quiero destacar, pero no para mí, no para mi gloria. Quiero que cuando la gente vea algo en mí, algo que sobresale, algo extraordinario, algo sobrenatural, yo diré: esto lo está haciendo Dios. Y entonces la gente va a creer. Y yo no sé si tú anhelas esto de parte de Dios. Tienes que pedirlo. Navarra, tierra de historia, de belleza y de personas que necesitan esperanza. Hoy, como iglesia, levantamos una sola voz. Una voz que clama por cada pueblo, por cada familia, por cada corazón. Creemos en el poder de la oración, en un Dios que escucha y en una tierra que puede ser transformada. Oramos por paz, por salvación. Oramos para que el amor de Cristo toque cada rincón de Navarra. Tu oración importa, tu oración tiene poder. Únete a este movimiento de intercesión, porque cuando el pueblo de Dios ora, Navarra puede cambiar. Oremos por los pueblos de Navarra. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.